Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 1 de octubre. Antes que nada, vamos a darnos un par de minutitos, como siempre, para poner el nombre en el chat grupal, a efecto de contabilizar la asistencia. Así que, mientras tanto, seguimos admitiendo a los demás compañeros y empezamos en 2 minutitos, ¿no? O continuamos en todo caso, donde nos hemos quedado con la presentación. Ya estamos. No, Bueno, entonces, vamos retomando. Habíamos visto las generalidades, un poco de los aspectos legales de las operaciones financieras, ¿no? Entre ellas que son de dos tipos, operaciones activas y pasivas, ¿no? Y también existen las neutras o de servicios que no tienen que ver con la intermediación financiera, que las dos primeras sí cumplen con el círculo de la intermediación financiera, ¿verdad? Tanto las operaciones activas en las que el banco realiza actividad de colocación de capital o de inversión, tanto del capital social eh, y del dinero otorgado en calidad de préstamo, y las operaciones pasivas bueno, son las dirigidas a recibir en, bajo el denominativo de ahorro, ¿verdad? Y distintas modalidades como caja de ahorro, cuenta corriente, depósito a plazo fijo, ¿verdad? Que van a, eh, bueno, que van a ayudar a soportar la realización de las operaciones activas, ¿no? Y vamos a ir viendo un poquito ahorita. Entonces, cuando hablamos de colocación de capital, también nos referimos a- al estudio, indudablemente, del cliente financiero o del usuario para poder establecer su capacidad de pago y si es sujeto o no de operaciones crediticias con nuestra entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, voy a estudiar su patrimonio, voy a estudiar sus ingresos, voy a estudiar las garantías, voy a estudiar las, eh, los deberes patrimoniales que tenga, impositivos y todo aquello, ¿no? Y luego se va a emitir el informe para que se le otorgue o no el préstamo. Eso desde asesoría legal. Ahora, cuando el artículo 119 habla de las operaciones activas, ¿no? En su inciso A, establece que están relacionadas con la otorgación de créditos, efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con garantías personales, hipotecarias, prendarias u otras no convencionales o una combinación de las mismas, ¿no? Entonces, tiene amplias facultades el banco para poder, eh, bajo diferentes modalidades también, otorgar préstamos, ¿verdad? Préstamo de vivienda, préstamo consumo, préstamo para desarrollo de tu unidad productiva, ¿no? Entonces, a eso van referidas las operaciones activas, ¿no?
Y cuando tiene una operación activa, eh, se verifica el incumplimiento del contrato. No estamos hablando que la entidad de intervención financiera va a tener que reclamar en el órgano judicial para perseguir el pago de la deuda. Y de la deuda total, ¿verdad? Porque el juez no dice póngase al día, sino dice que a la fecha debes un saldo de tantos y tienes 3 días para depositar ese monto de dinero. No hay bajo apercibimiento de ley, incumplimiento de órdenes judiciales, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es intentar encontrar los bienes o activos, ¿no?, de las personas para poder anotar preventivamente y demás. Pero no nos desviaremos del tema, estamos hablando de las operaciones activas, ¿no? Y por operaciones activas, eh, con referencia a estas, el Código de Comercio en su artículo 1309 señala que se entiende por apertura de crédito cuando un banco se obliga a poner una determinada suma de dinero a disposición del acreditado en la medida de sus requerimientos o bien a realizar otras prestaciones que permita a obtener crédito. El acreditado a su vez se obliga a reembolsar la suma utilizada o a cubrir el importe de las obligaciones contraídas por su cuenta, comisiones, intereses y gastos, ¿no? Entonces el Código de Comercio, ¿no?, nos señala que el, que la apertura de crédito, ¿no?, es el contrato mediante el cual un banco se obliga a otorgarte una determinada suma de dinero una vez que obviamente ha analizado, estudiado e interpretado toda, toda tu información personal. Entonces, en esta apertura de crédito, ¿verdad? La única obligación del banco es, una vez firmado el contrato, otorgarte ese monto de dinero. Y después tiene puros derechos. Y el usuario financiero incluso tiene obligaciones antes de la suscripción del contrato. Te dicen, esto no alcanza, que te falta tu libro de compraventas, que no has declarado este mes, todo lo demás, ¿no? Entonces, este, esta disposición de capital que te otorga el banco de liquidez, ¿no?, mediante un contrato tú te vas a obligar a reembolsar tanto el monto del capital como a aportar un interés a favor de la entidad de intermediación financiera que te otorgó el préstamo, ¿no? Entonces, esta, eh, esta, eh, esta obligación de reembolso, ¿no?, y cubrir el importe de los intereses y los gastos convenidos en su caso, es en lo que se traduce, o los resultados, ¿verdad?, del proceso de intermediación financiera o del ejercicio de la actividad principal del banco, ¿no? Porque una vez que yo preste y coloque el capital, ¿no?, bajo el concepto de préstamo, recién tengo derecho a que de acuerdo al contrato se me cancele, ¿verdad?, de manera mensual tal vez, ¿verdad?, el monto que corresponde tanto al capital más el interés, ¿no? Y, y si yo incumplo el contrato y me hago demandar judicialmente, quiero ponerme al día, ¿qué tengo que pagar? Los intereses, tengo que pagar el capital, tengo que pagar interés moratorio, ¿no?, por haber recaído en mora, interés penal y y además tengo que también, bueno, tengo que hacerme, o es mi derecho hacerme devolver
lo que ha gastado en la reclamación judicial, y esos son los gastos judiciales y las costas, ¿no? Del abogado. Entonces, en eso deriva en última instancia, ¿verdad? Las operaciones activas en un reclamo judicial por parte del banco o de la entidad de intermediación financiera. Ahora, cuando hablamos de reclamar o de plantear una reclamación por el incumplimiento del contrato, ¿no? El- no podemos, o no puede la entidad de intermediación financiera ni ningún particular que preste valerse de una declaración oral, voluntaria, ¿verdad? O sea, no puede decir, se ha obligado, hemos hecho un contrato oral nomás, ¿no? Como en la materia laboral, que sí vale, ¿no? Pero en la materia civil se necesita pues un registro físico, ¿verdad? Que es el contrato, ¿no? Y que se formaliza con la suscripción de las partes intervinientes, y que hablando de los créditos bancarios, que bueno, no se llama crédito propiamente dicho, sino se llama mutuo cuando el crédito lo otorga un banco. Entonces, estos, estos contratos entre el acreditado y el banco tienen que contener algunas partes mínimas para que pueda ser bien ejecutado en caso de ser necesario de recurrir a una vía judicial, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que contener? El importe del, del crédito, el plazo para su utilización, las garantías específicas, la forma de utilización y las comisiones, intereses y gastos convenidos. Entonces, todo esto forma parte del contrato de mutuo o de préstamo, ¿no? Todos esos ítems para poder, como usuario financiero, tener el derecho a que me otorgue el monto, ¿no? Y ese derecho solo lo tengo una vez que está suscrito el contrato. No tengo ningún derecho antes de estar suscrito el contrato. Antes sí tengo obligaciones de mostrar, asegurar, declarar la verdad, porque son declaraciones juradas, eso que se hace, ¿no? Entonces, y luego de que el Estado me otorgue el dinero y yo lo reciba en calidad de préstamo, tengo puras obligaciones de cumplir con el plazo, de pagar, de ahorita en estos momentos de reprogramar el crédito, de hacerme cargo del seguro del desgravamen que está en la póliza pendiente, ¿no? Y todo aquello. Ahora, ¿cuáles son las principales operaciones activas? Bueno, pues los préstamos, ¿no? Y la banca SAF, las inversiones, esas son las operaciones activas, ¿no? Ahora, en estas operaciones activas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, préstamos así, con un destino en particular o sin un destino en particular, pero un préstamo con un contrato por un monto al que yo me comprometo a devolver al banco en cierto tiempo. Que también está establecido en el contrato y mis cuotas, el plan de pago y todo. Pero cuando hablamos de una línea de crédito, no estamos hablando de ese tipo de contrato. Cuando hablamos de la línea de crédito, ¿no? Estamos hablando de un contrato en el que la entidad de intermediación financiera pone a disposición del cliente un monto inicial para ser utilizado en un plazo determinado, por ejemplo, en unos 5 años, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se lo gasta con su tarjeta de crédito en 2 o 3 meses? ¿No? Entonces, lo que tiene que hacer es, como es su tarjeta de crédito, no de débito, tiene que ir, cancelar al banco, ¿verdad? Y otra vez se le va a recargar el mismo monto de crédito ahí en la tarjeta.
¿no? O sea, tiene que recargar la línea de crédito, ¿no? Hay líneas de crédito que son rotativas y otras que no pues, se puede recargar, solo tienes a tu disposición el monto inicial. Entonces, el cliente tiene que establecer o organizarse para el gasto y el recargo de la línea de crédito, siempre y cuando esté vigente el contrato, ¿no? Por ejemplo, si contratamos a 5 años el arrendamiento financiero, perdón, la línea de crédito, ¿verdad? Yo puedo recargar cuantas veces sea posible dentro de los 5 años, pero luego ya no, pues, ¿verdad? Porque ha cumplido el plazo. Lo que tendría que hacer es un nuevo contrato con la entidad de intermediación financiera. Acá, por eso señala que en el caso de estas líneas de crédito, la entidad de intermediación financiera pone a disposición del cliente un monto para ser utilizado en operaciones de crédito directo y a su vez el acreditado se obliga a reembolsar la suma utilizada y pagar las comisiones, intereses y gastos. Entonces, estas líneas de crédito, ¿no? eh, pueden ser, no me acuerdo el nombre, el que se recarga, ¿no? Y puede otra ser, digamos, solamente estática, sin posibilidad de recarga, pero llegas a disponer de todo el monto que establece el contrato o tu tarjeta de crédito y luego vas y lo cancelas, ¿no? Junto con los intereses y todas las obligaciones que hayas contraído, ¿no? Y esas son por ejemplo, las líneas de crédito simple. Un monto se acaba, listo, ¿no? Y luego está la rotativa, que es digamos, gastas un poco, recargas, ¿verdad? Y luego está a tu disposición otra vez el monto total. Entonces, para los contratos de líneas de crédito es efectivo para las personas que tienen alta disposición patrimonial, ¿verdad? Porque no siempre tienen que estar yendo al banco y contratar otro, y contratar otro, y contratar otro, ¿no? Sino que lo único que hacen es realizar sus diligencias con estos contratos de líneas de crédito, ¿no? Realizar todos sus gastos, ¿no? Todo lo que tengan que erogar, ¿no? Siempre con el uso de la tarjeta de crédito y luego recargando si es que estás dentro del plazo y así te lo permite la naturaleza del contrato, que tendría que ser una línea de crédito rotativa y no así simple. Entonces eso también es un tema importante para aclarar. Y hablando de estas líneas de crédito, de esta de este tipo de contrato con la entidad de intervención financiera, ¿no? Tenemos que referirnos a su particularidad de que eh, una vez utilizados o empleados los fondos puestos a disposición del cliente por la entidad de intermediación financiera, ya no tiene ninguna obligación, sino solamente exigir la devolución de los fondos. Entonces, eso digamos, eh, para poder tener mayor fluidez, ¿no? O mayor liquidez, ¿no? En cuanto a mis gastos. El contrato por 5 años, por ejemplo, línea de crédito de, no sé, pues de unos $2,000, gasto, pum. Si gasto 1,000, repongo los 1,000, otra vez tengo. Si gasto todo, entonces repongo todo, otra vez tengo. Y no tengo que ir a estar contratando, firmando, demostrando mi patrimonialidad, todo, cada vez que tenga que contratar. Y hay personas y rubros que sí trabajan mucho con los créditos o con el personal del banco, ¿no? Y estas líneas de créditos
simplifican el proceso. ¿No? Y también haciendo hincapié de que una vez agotado el monto, lo único que procede es el pago sin aceptarse nuevos desembolsos. Entonces, esa es la línea de crédito simple, ¿verdad? Un monto de dinero por un lapso de tiempo determinado. Y yo puedo gastar si quiero todo de una o puedo eh, organizarme, ¿no? Gastar de acuerdo no sé, a los requerimientos de mi empresa, de mi rubro. Y la línea de crédito rotativa en la que yo puedo llegar a cero y volver a cargar, llegar a cero y volver a cargar, siempre y cuando estemos dentro de la vigencia del contrato. Línea de crédito rotativa. Entonces, el acreditado en este tipo de línea de crédito goza de la facultad de reponer total o parcialmente los montos desembolsados. Y también se le otorga la posibilidad de solicitar nuevamente hasta el límite y plazo total establecidos en el contrato de línea de crédito. Entonces todavía puedes renovarlo por el mismo tiempo y plazo que establece. Y vas teniendo más al tiempo a disposición el monto y luego si quieres lo vas, como dice la norma, reponiendo parcialmente o lo repones eh, de manera, cuando lo gastas todo y lo repones de manera total, ¿no? Indistinto mientras esté vigente el plazo establecido para el contrato de la línea de crédito. ¿No? Entonces, sí, en resumen, si ustedes o sus clientes están buscando tener liquidez inmediata, ¿verdad? Y poder disponer para diferentes ítems o temas, no entonces lo que se necesita es una cuenta corriente. Si tengo un objetivo financiero determinado, entonces tal vez lo mejor es un préstamo nada más, ¿no? Bajo la modalidad eh, digamos, puede sacar una línea de crédito, sería no rotativo, ¿no? Estático. Y si voy a contratar en como, como préstamo, como mutuo, ¿no? Entonces tengo que establecer y conocer el plazo, el monto de las cuotas y el monto del interés y el plan de pagos, que es obligación también de la entidad de intermediación financiera otorgar a cada cliente para que esté en conocimiento de sus obligaciones financieras. Y como pueden ver, cuando hablamos de préstamo y está involucrado a una entidad de intermediación financiera, no le llamamos contrato de préstamo nada más, sino que tiene un nombre especial que es el mutuo bancario. Y cuando estamos diciendo mutuo, estamos haciendo referencia a que en un contrato de préstamo, una de las partes, la parte acreedora es una entidad de intermediación financiera, ¿no? Y que además es un préstamo que sí contempla interés, porque la sociedad comercial que es el banco no puede darse el lujo de andar de buen samaritano otorgando dinero sin interés. Por eso son sociedades comerciales cuyo giro principal actividad es la intervención financiera. Ahora, en la ley 393 en el glosario que establece, define al préstamo como la operación en la que una entidad financiera entrega a una persona natural o jurídica una cantidad de dinero fija al comienzo de la operación con la condición de que el prestatario devuelva esa cantidad junto con los intereses pactados, ¿no?
Entonces, este préstamo, ¿verdad?, al que se refiere la ley 393, tiene que contemplar siempre interés. No, no puede existir un préstamo de una entidad de intermediación financiera sin interés, ¿no? Estaría yendo en contra de su objeto mismo y de su naturaleza de ser una sociedad comercial. Y además de eso, ¿verdad? Además de que tenga que existir siempre un interés, el acreedor tiene que ser sí o sí una entidad de intermediación financiera. Y recién podemos decir que es un mutuo, un contrato de mutuo. Si no, es un contrato de préstamo. Ya tiene estos dos elementos. Por lo demás, en su estructura el contrato no varía en el contrato de mutuo del contrato de préstamo. Ambos tienen que ser de la misma estructura, ¿no? Y bueno, eso como para las operaciones activas, hasta aquí, digamos, vamos a seguir hablando al retorno del receso del mutuo, ¿no?, de lo que dice el Código de Comercio, que es la normativa supletoria y complementaria que regula esta clase de préstamo, que es especial, pero que en el fondo es lo mismo, o sea, es lo mismo que un préstamo entre particulares, ¿no? Solamente que es mucho más formal, mucho más solemne y el acreedor siempre es un banco, una entidad de intermediación financiera. Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? Y vamos al receso y en 5 minutitos nos volvemos a conectar para hacer esta parte más del mutuo, ¿no? Y luego ver de dejar ya subir una tarea para poder comenzar a contabilizar las notas de la parte práctica, porque ya a una semana del examen no hemos hecho todavía ninguna tarea, ¿no? Entonces eso, y en 5 minutitos nos volvemos a ver después del receso. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Está bien.